Lo siento, disculpadme un segundito. ¿Diga? Hola, ¿le interesaría cambiarse al servicio TMI de larga distancia? Es que ahora no puedo atenderle. ¿Por qué no me da el teléfono de su casa y le llamo luego? Perdone, pero nos está prohibido hacerlo. Ya, prefiere que no le llamen a su casa, ¿verdad? No. A mí me pasa lo mismo. Ya conoces las noticias. Hola y bienvenido o bienvenida a Ya Conoces las Noticias, el programa en el que te hablamos de lo que corre bajo las noticias que nos cuentan, lo que permite explicar de forma sencilla aquello que con la versión oficial no se termina de entender. El podcast donde podrás escuchar lo que se oculta, un programa de la red pabellonauricular.com. Estás en el episodio número 7. Yo soy Pedro, el ojo que ves en Twitter, y hoy vamos a acercarnos al mundo de las empresas de atención telefónica conocidas como call centers y más recientemente como contact centers. La voz de las empresas cuando llamamos o nos llaman. Call centers, la voz simulada de las empresas. Imaginaos esta conversación. Bienvenido a Vodafone, le atiende Maribel, ¿en qué puedo ayudarle? Pues mire, me ha llegado la factura de este mes y me he fijado que me han cobrado 72 euros de roaming por Italia en agosto, cuando yo no he estado en Italia y el mes de agosto lo he pasado entre mi casa y Villa García de Arousa. De acuerdo, ¿puede decirme su nombre para que me dirija a usted? Sí, me llamo Pedro. De acuerdo, don Pedro, ¿me puede confirmar su número de móvil? Bueno, así hasta llegar, con un poco de suerte, al departamento de facturación de Vodafone, de Amena, de Movistar. Aparentemente rápido, sencillo para ti como cliente, absolutamente invisible. Sin embargo, puede que tu llamada haya sido cogida en los alrededores de Lisboa, en Tánger o en algún punto indefinido de Centroamérica. Son las plataformas de atención telefónica o contact centers. Trabajan miles de personas, normalmente por menos de 1.000 euros si están en España, por unos 500 si nos hablan desde Portugal y apenas unos 100 si hablamos con Marruecos o con Centroamérica. Son empresas de outsourcing, es decir, empresas especializadas en externalizar el trabajo de otras empresas, de forma sistemática o ante determinadas campañas de ventas o puntas de trabajo. Deberemos diferenciar entre las situaciones en que desde los centros de atención telefónica al cliente reciben nuestra llamada para algo que nosotros queremos solicitar. Y por contra, cuando son ellas, las teleoperadoras, las que nos llaman intentando vendernos un producto nuevo, o bien convencernos de que nos cambiemos de compañía o que contratemos algún otro producto o servicio adicional con nuestra propia compañía. El sector tiene, sin duda, muy mala fama. Tenemos la imagen en general de que casi nunca nos dan la respuesta que necesitamos. Y lo cierto es que casi nunca hablamos directamente con la empresa con la que creemos estar hablando. Cuando hablamos con Movistar, con Yastel, Mercadona, Gas Natural o con la financiera del Corte Inglés, es bastante posible que lo estemos haciendo en realidad con Atento, con Contactel, con Sertel, con Transcom o con cualquiera de las otras 15 o 20 principales firmas del sector, detrás de muchas de las cuales se encuentran capitales inversores de grandes firmas multinacionales como lo son Movistar o Indra, o entramados empresariales para la acción social, supuestamente como la Organización Nacional de Ciegos. A veces su mala fama viene de su agresiva política de telemarketing, como el paradigmático caso de Yastel, sobre el que su propio presidente y fundador, también de Telepizza, Leopoldo Fernández Pujals, bromeaba en televisión con Risto Mejide, en un programa del Chester de la 4. ¿Tú eres el responsable de que nos llamen a todos los españoles a las 3 de la tarde y nos despierten de la siesta la señorita Jacqueline preguntándonos si estamos satisfechos con nuestra ADSL? No, yo creo que la persona responsable es el que recibe la llamada. Te voy a explicar. Porque si se apunta ya ya no le llaman más. Ah, bueno, claro. Pero eso es una extorsión. Yo no le he dado a la señorita Jacqueline mi número. Es una sugerencia. El sector a lo largo del comienzo de los años 2000 sufrió un crecimiento exponencial al cambiar los usos y costumbres en la sociedad. Aumentó el consumo de productos y servicios tecnológicos, las líneas de internet en casa y la atención fue cada vez más telefónica. Ese crecimiento generó un nuevo sector de empleo, al mismo tiempo que la mayoría de las empresas, con las posibilidades de la tecnología también, por ejemplo con las llamadas IP y este tipo de cuestiones, comenzaron a deslocalizar sus plataformas de atención. En el caso de España, diría que especialmente hacia Latinoamérica. Vamos a oír a un trabajador del sector, Eduardo,
sobre este asunto de la deslocalización. El tema de la deslocalización, hombre, ha ido bajando mucho, porque lo que ocurre con este tema es que normalmente cuando estamos hablando de telefonía, por ejemplo, o de venta de servicio y tal, el que la persona no sepa, no conozca, por ejemplo, la geografía de España, no sepa a qué distancia está, bueno, a qué distancia, digamos, si Sevilla está cerca de Córdoba o está más cerca de Madrid, por ejemplo, pues puede representar un problema. Vivíamos los años más negros para el sector y para los trabajadores. Destrucción de empleo, un empleo que es intensivo, es decir, grandes cantidades de personas en lugares, a veces en las capitales, pero a veces en lugares pequeños, lo que en algunas zonas tuvo un gran impacto en el aumento del desempleo. La atención que se produjo con la deslocalización era mala, con dificultades de idioma, con desconocimiento por parte de quien te estaba atendiendo incluso de los nombres de ciudades o de los callejeros, en fin, esas eternas llamadas que muchas veces acababan con tal cabreo del cliente que podía rescindir incluso su contrato. Con la crisis y con el abaratamiento de la mano de obra en España, las empresas empezaron a retornar, siendo pionera, como lo fue en la deslocalización, Telefónica Movistar a partir de 2012. Los salarios, si eres estable y no estás vía empresa de trabajo temporal, son de unos 1.000 euros en jornada completa. Yo, por lo menos en mi caso, yo soy mileurista, afortunadamente, que mucha gente hoy no lo es. Para lograr el retorno, Telefónica, con 26 call centers y unos 20.000 empleados, ha ampliado la plantilla y ha abierto centros nuevos. Su iniciativa ha sido seguida por otras operadoras como Yastel. Esta, con call centers en Chile y Colombia, inauguró también a finales del 2012 su primer servicio de atención en España, en Guadalajara, con 355 empleados. ¿Por qué en capitales de provincia menos pobladas? Pues porque allí la mano de obra de personas cualificadas es más barata. Se consiguen buenas teleoperadoras a bajo coste. También ocurre cuando se acercan los centros a España, pero sin estar dentro de España. Ese es el caso de Portugal, a donde centenas, quizá miles de trabajadores españoles acuden a trabajar a centros de atención telefónica por unos 500 euros al mes, prestando servicios en castellano y para empresas españolas. Una operación redonda, cercanía, con todo lo bueno que eso conlleva, y precio. ¿Qué precio? Esa tendencia está arrasando ya en Estados Unidos o Inglaterra, la tendencia de que las teleoperadoras, las empresas de telemarketing retornan al territorio nacional. La división británica del Santander, sin ir más lejos, decidió cerrar en 2011 sus call centers en la India para trasladarlos a territorio británico. En Estados Unidos, donde los call centers de fuera, en la India o en Irlanda, han caído desde el 30 al 12%, ha nacido una plataforma, Jobs for America, integrada por los grandes proveedores y que anunció que a partir de 2012 iba a crear 100.000 empleos en el sector en territorio estadounidense. Pero, aunque las empresas están vendiendo la tendencia como una señal de compromiso, el proceso de acercamiento tiene razones económicas. Ha comenzado a dársele más importancia a la eficiencia y aunque aquí los salarios sean más caros, la productividad del teleoperador y su conocimiento del entorno hacen al final más eficiente todo el proceso. Y me habéis estado escuchando hablar de teleoperadoras todo el tiempo o casi todo el tiempo, y no es por casualidad. La presidenta de la principal patronal del sector, Isabel Sánchez Lozano, de ACE, la Asociación de Contact Center de España, y CEO, directora general de Transcom, una de las grandes, daba un perfil profesional a la revista Ejecutivos en el mes de diciembre del año pasado, del 2015, hace apenas un par de meses. En ese perfil que daba a la revista Ejecutivos decía que las empresas que pertenecen a la asociación generan más de 68.000 empleos, solo las que están asociadas a ACE, a su asociación. La mayoría de esos 68.000 empleos son mujeres, 73%, y la mitad de ellas tienen menos de 36 años. El sector del contact center permite diversos turnos, por lo que muchas veces se convierte en la elección idónea para aquellos que deben compaginar el trabajo con su vida familiar. Además, como tendencia, empieza a aparecer el teletrabajo, es decir, atender desde la propia casa, algo que aumenta cada año, aunque todavía parece que estamos lejos de alcanzar las cifras de teletrabajo en el sector que existe en otros países
a nivel mundial. Escuchemos lo que Eduardo tiene que decirnos con respecto a la feminización del sector. Muy interesante. Históricamente ha sido un trabajo femenino, porque en realidad el teleoperador viene de la gente que manejaba las centralitas de telefónica y tal. Y con lo cual, que normalmente eran mujeres, porque un trabajo, digamos, el hombre estaba en el campo o estaba trabajando de fuera y la mujer la que se metía esas cosas. Con lo cual, tradicionalmente viene siendo femenino. Pero aparte también hay mucho de lo que dices, porque muchas veces lo que ocurre es que suelen ser trabajos a tiempo parcial, con lo cual hay muchas personas que son madres, por ejemplo, y le conviene porque salen a lo mejor a las 2 y pueden recoger al niño del colegio, o gente que lo que hace es, bueno, gente, me refiero a mujeres que lo que hacen es que el marido está trabajando, tiene un sueldo más o menos medio que, pero digamos que le hace falta un poquito para llegar a fin de mes, pues se mete ella a trabajar y gana 1.000 euros y están estupendos. Pueden ahorrar, ¿sabes lo que te decía? O sea, eso sí se da mucho, y también ocurre que, por ejemplo, a día de hoy, después de la crisis, ha habido mucha gente que lo que ha pasado es que, muchas familias, que lo que ha pasado es que el marido trabajaba en la construcción y ha tenido esto siempre de construcción, o relacionada con productos, o sea, con empresas terciarias que están relacionadas con la construcción, y la mujer, cuando o ha bajado el sueldo o ha dejado de llegar al sueldo, pues se ha metido a trabajar y se ha metido a teleoperador, que es lo más sencillo. Porque, digamos, sin tener experiencia, es más fácil entrar que en otra empresa, ¿no? Son, por lo tanto, mujeres, y son jóvenes mayoritariamente, pero además bien preparadas. El sector es, al parecer, un refugio para titulados que no encuentran salidas. Y no es un trabajo cualquiera, es un trabajo duro. Es un trabajo lleno de tensión. Es un trabajo en el que muchas veces lo único que tienes como herramienta es un teléfono y tienes que atender a una persona cuando tienes todas tus líneas informáticas caídas, cuando no puedes acceder a sus datos, cuando no puedes hacer prácticamente nada por la persona, salvo recibir su llamada y atenderle. Pero sí es un trabajo duro porque, aunque parece que están mis compañeras, yo tengo muchísimas compañeras, es un trabajo mayoritariamente femenino. Y mis compañeras siempre están con la cosa y dicen, es que se creen que estamos aquí limándonos las uñas. Un contacto continuo con el cliente para que sepa que tú estás ahí, que no se ha cortado, entonces hay que mantener la conversación, hay que decir, un momento por favor que estoy tramitando su petición, no sé qué. Con lo cual está siempre en tensión. Además, no es, como mucha gente se cree, que te entra una llamada y después te entra otra a los 3 minutos. Pues bueno, aparte de que cuando eso pasa es muy aburrido, pero normalmente no sucede eso, sino que lo que sucede es que te entra una llamada y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Con lo cual, lo que suele ocurrir normalmente es que hay mucha tensión. O sea, mucha tensión. Es un trabajo estresante, y si encima ya, un día es que estás estresado porque hay muchas llamadas, no sé cuánto, te entra alguien rebotado por la razón que sea, pues digamos que la tensión esa que ya tiene, el estrés, aumenta bastante, y es digamos lo que hace difícil el trabajo, más que la formación, porque normalmente te forman bien para lo que estés dando, o bien otros problemas, pero es realmente el mantener eso, y que a lo mejor, por ejemplo, tengas una incidencia informática del sistema de la empresa para quien tu empresa trabaja normalmente, etcétera. Eso, digamos, donde se resiente, lo que cruje cuando eso pasa es el trabajador, porque el estrés aumenta, el teleoperador siempre está en tensión, y en el momento que cualquier cosa que pasa te afecta emocionalmente, digámoslo así. Y es entonces cuando aparecen conceptos muy muy importantes en el sector, como el TMO, el tiempo medio por operación, la pausa visual o los descansos. Todos esos conceptos son el pan nuestro de cada día en el sector, como digo, y generan un empleo de condiciones muy duras, muy tasadas, en donde los sindicatos están vigilantes, pero en donde, en fin, los momentos de relax o los momentos en donde el trabajo baja son los menos. Tú tienes un tiempo que no debes superar, digamos, de atención de la llamada. Obviamente hay llamadas que duran 6 minutos porque la llamada lo requiere, y lo que tienes que hacer es, digamos, intentar el resto de las llamadas normales, digamos, gestionarlas por debajo de ese tiempo medio, para que así tengas la media de, por ejemplo, 180 segundos, que es mi caso, por ejemplo, ¿no? O sea, 3 minutos. Descanso, tienes 20 minutos a disfrutar, ya sea completo, o sea, si estás en turno partido, lo puedes disfrutar completo, o lo puedes disfrutar 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la tarde. Las empresas ganan su dinero según el número de llamadas atendidas, por lo que las prisas son muy habituales. Además, se pretenden evitar las temidas colas, poco previsibles a veces, pues, por ejemplo, cuando hay un fallo masivo de un servicio de la empresa a la que le prestamos el servicio de teleoperadora, ¿no? Es decir, yo qué sé, Vodafone se le caen todas las líneas en unas determinadas torres en Bilbao. Bueno, pues evidentemente desde Bilbao hay un montón de gente llamando por teléfono, supongo que desde los fijos, porque el móvil no les funciona,
dando, pues bueno, como se suele decir vulgarmente, la brasa en estos servicios. En esos momentos, esas puntas de trabajo hacen que muchas llamadas se queden en espera eterna y terminen colgándose. Esas llamadas colgadas suponen un problema para la empresa prestataria del servicio porque es penalizada y por lo tanto también para el trabajador, que ve penalizada también la calidad del trabajo que hace.